Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cualo Zamorano y estoy muy contento de decirles que este próximo 3 de septiembre voy a estar en Brandon, Florida, celebrando el 10º aniversario de la Iglesia Familia Multicultural con una noche de adoración. Así que los invito a que nos acompañen y juntos celebremos lo que Dios ha hecho y va a hacer. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cualo Zamorano y estoy muy contento de decirles que este próximo 3 de septiembre voy a estar en Brandon, Florida, celebrando el 10º aniversario de la Iglesia Familia Multicultural con una noche de adoración. Así que los invito a que nos acompañen y juntos celebremos lo que Dios ha hecho y va a hacer. Nos vemos pronto. Tu manera yo lo haré. Hoy yo te seguiré. A tu manera yo lo haré. Hoy yo te seguiré. Buenos días y bienvenidos a nuestra experiencia en línea. Mi nombre es Alain López, pastor principal de esta maravillosa familia de fe. Gracias por estar con nosotros. Están sucediendo muchas cosas aquí en Iglesia Familia Multicultural y nos encantaría que usted fuera parte de ellas. Asegúrese de visitar nuestro sitio web y conozca más sobre nuestros ministerios, eventos y nuestros grupos pequeños. Si eres nuevo en nuestra iglesia, nos encantaría que se una a nosotros en próximos pasos, donde puedes conectarte conmigo personalmente, aprender sobre nuestra iglesia, su nueva familia, y encontrar su lugar en nuestra comunidad. ¿Está listo para adorar? Hagámoslo. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, oh por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso en tu corazón, llenando nuestra tu gloria puedo ver, hoy haz resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti, por ti estamos aquí, oh por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas, el Dios glorioso en tu corazón, llenando nuestra adoración.
palabra de Dios dice que más que estábamos muertos en nuestros pecados, Jesús tuvo misericordia de nosotros y ahora estamos vivos en Él. Amén. Vamos a celebrar esa victoria y esa libertad y esa vida que tenemos en Él. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Vamos con las palmas. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Pero ¿qué sucedió? Mas tu perdón, ¿qué hizo? Me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. ¿Cuántos son libres en este lugar? Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Cuando tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos, que se escuchen las palmas de un pueblo que está vivo en Él. Cantemos juntos. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya. Un grito de victoria y de celebración al Señor. Gracias por rescatarnos, Jesús. Lord Jesus, te doy todo a ti, Señor Cristo. Todo a ti, Señor. Ante ti me rindo, Señor. Ante ti
postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atréame, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo, a ti me rindo, Señor. Levanta las manos y canta conmigo. Sacia mi ser, sacia mi ser, mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo. Conocerte más, yo con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí, cumple, Señor. Mi Señor, cumple tu voluntad en tu vida, mi vida, Señor. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumpla, Señor, tu voluntad en mí, cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti
Buenos días familia, mi nombre es Alain López y estoy muy contento de que esté conectado con nosotros hoy y haya disfrutado nuestro tiempo de adoración. Antes de escuchar el mensaje, me gustaría darle la oportunidad para ofrendar. Vaya al enlace aquí abajo o envíe un texto con la palabra ofrenda al 813-413-5673. Encontrarás muchas opciones para ofrendar como Tithely, PayPal, Cash App y otras más. Su generosidad está impactando muchas vidas mientras continuamos edificando el reino de Dios. Oramos para que Dios te bendiga y te prospere abundantemente. Sin más, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y leemos Efesios capítulo 4? Vamos a leer versículos desde el 17 hasta el 24. Dijo Pablo a esta iglesia en toda Asia Menor, que hoy conocemos como la carta a los Efesios, versículo 17 del capítulo 4, con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz. Gracias porque ella discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Padre, te rogamos que hoy, Señor, tú hables a nuestras vidas, que tú quites todo obstáculo físico, emocional, espiritual, de la índole que sea. Que podamos oír tu palabra, que podamos ser ese buen terreno en que tu palabra cae, germina, crece y produce, Señor. Que podamos ser transformados por el poder de tu palabra. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias. Y puede tomar asiento. Sé que la semana pasada tuvieron un tiempo muy rico acá con alguien, el doctor Pagán, que conoce mucho de Israel. Por supuesto, él estaba de cierto modo promoviendo el viaje a Israel, que de hecho ya está lleno. El cupo de español ya está lleno. Si usted quiere ir, todavía puede ir, pero hay un cupo muy limitado, queda muy poco espacio para el tour que hay en inglés. O si usted entiende inglés y quiere ir, puede ir, pero el cupo para el grupo de español básicamente ya está lleno, según tengo entendido. Si estoy en lo incorrecto y si usted tiene muchos deseos de ir todavía, hable con Wanda, la secretaria de la iglesia, y Wanda le podrá decir. Pero sé que el doctor Pagán les informó mucho acerca de Israel. Y qué bueno, eso fue la semana pasada. La semana anterior, nuestro hermano Rubén nos enseñó acerca de la madurez, y la madurez expresada en la unidad, en la diversidad. Y este fue el inicio al capítulo 4 de esta carta. Hoy intentamos terminar el capítulo 4. Pero quisiera, ya que ha pasado tanto tiempo, recapitular un poco. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos son la doctrina, son la teología. Y es por eso que en esos capítulos se nos habla de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Se nos habla de la riqueza espiritual que tenemos. Y una de las formas en la que yo puedo quizás interpretar o ver los primeros 3 capítulos es,
escuche esto para que pueda entenderlo, es Dios depositando millones en nuestra cuenta de banco. No se emocione mucho, son millones espirituales, ¿verdad? Dios depositando millones espirituales en nuestra cuenta de banco. Eso Dios lo hizo en los capítulos del 1 al 3 de la carta a los Efesios. Otra manera quizás de verlo es que el Señor estaba equipando este motor, ni siquiera un V8, digamos un V12, 12 cilindros, una transmisión gigante, y después lo estaba llenando un tanque también gigante con buena gasolina. Eso es, en sentido físico, material, lo que Dios estaba haciendo en el sentido espiritual en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Es glorioso todo lo que aprendimos doctrinalmente. Por ejemplo, aprendimos que fuimos escogidos en Él, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. ¡Boom! Eso es, trasciende nuestro entendimiento, ¿verdad que sí? Va más allá de nuestro entendimiento, no podemos entenderlo. El hombre natural lógicamente no puede entender cómo fue que Dios, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existiera el cielo y la tierra, Él ya nos había elegido, ya Él sabía tu nombre, ya Él conocía cuántos pelos ibas a tener, la estatura, Él te conocía totalmente. Glorioso. Pero también se nos dice que fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Estoy citando literalmente parte de los primeros 3 capítulos de Efesios. Fuimos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y ahí se refiere al futuro. Pero se refiere al futuro hablando en pasado. De modo que nos habla de la obra completa y segura de Jesús. De nuevo, es una verdad trascendental. Es una verdad que el conocimiento humano limitado que tenemos, porque tenemos un conocimiento muy limitado, tan limitado que esto del COVID nos ha pegado tanto y todavía no tenemos una solución, y todos estamos confundidos con el COVID, ¿sí? Ese COVID está loco, no sabe qué hacer y cuándo hacer y cómo hacerlo, ¿verdad que sí? Nuestro conocimiento es muy limitado, no podemos en nuestro conocimiento natural, el hombre natural, entender lo sobrenatural de Dios. Y esto de que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales es una de esas verdades, de nuevo hablando de los millones, sino billones que el Señor ha depositado espiritualmente en nosotros, espiritualmente hablando. Ahora, en el capítulo 4, lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer es gastar esos millones o gastar esos billones, aplicarlo a la vida. Es ese carro que le había echado gasolina, tiene una gran transmisión y un motor de 12 cilindros. Prendió ese carro y suena que mejor Corvette, suena que mejor cualquier carro que usted pueda conocer allá afuera, porque es el carro que Dios ha equipado. Y ahora usted va a ponerle el pie en la gasolina de ese carro y va a experimentar el poder de ese carro, va a vivirlo. Eso es lo que comienza a hacer en el capítulo 4. Ahora permítame recapitular, permítame conectar rapidito cómo es que el apóstol Pablo comienza el capítulo 4. Dice: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. Esa es la manera, prisionero, ser un esclavo voluntario del Señor. En otras palabras, con toda la voluntad rendida a Él, que Él sea realmente el dueño. Uno de los defectos grandes de la iglesia y lo que impide que el creyente pueda experimentar el poder total de Dios en su vida es que no ha muerto, que todavía tiene voluntad. Un creyente que está vivo físicamente, un creyente que todavía maneja su voluntad, que todavía se guía por sus emociones, por su conocimiento, por su voluntad, es alguien que no ha muerto a sí mismo, no le ha dado total autoridad sobre su vida al Señor. Son los cristianos que han recibido a Jesús como su Salvador, pero todavía no como su Señor. Todavía Él no es el amo, el dueño en la totalidad. Pero Pablo, desde el inicio, cuando habla de cómo aplicar la vida cristiana, cómo invertir esos millones, cómo gastar esa gasolina y ese potencial en todo lo que Dios ha hecho, en los primeros 3 capítulos, Él se presenta como esclavo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Y no ya ese mensaje se predicó.
simplemente quiero recapitularlo porque hubo más de una semana en que no hemos visto esto. El apóstol Pablo nos está llamando a una vida. Hasta ahora nos había hablado de conocimiento, de doctrina. Ahora nos está llamando ¿a qué? A vivirlo, a aplicarlo. ¿Cómo es que luce aquí y ahora la vida de alguien que ha sido seleccionado desde antes de la fundación del mundo y que ha sido sentado con Cristo en lugares celestiales? ¿Cómo es que luce hoy, aquí y ahora? Y me admira lo sencillo que es y me sorprende al mismo tiempo el hecho de que comienza aquí. Es decir, antes de ser eficientes en nuestro ministerio y de demostrar el poder de ese carro B12 con una gran transmisión y bien equipado para con todo, hay que comenzar por gobernarnos a nosotros mismos. Y no es sorpresa que el apóstol Pablo dice, porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables. Cualquiera pensaría que lo que vendría después a la hora de practicar la vida cristiana sería una de esas revelaciones que todo el mundo se queda con la boca abierta. Pero ¿saben qué? Es tan sencillo como sean humildes, siempre y amables. Entonces, como nos predicó Rubén, habla de la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. Específicamente, habla de cómo nosotros somos tan diferentes, pero al mismo tiempo somos todos parte de un cuerpo y todos, absolutamente todos somos útiles en ese cuerpo. El cuerpo está formado por células y esas células tienen una relación, aunque tienen identidad propia y son diferentes una de la otra, cada una es única. Al mismo tiempo esa célula tiene que estar unida con otras para formar un tejido. Y esos tejidos tienen que funcionar en perfecta unión para formar órganos. Y los tejidos de un órgano son diferentes a los tejidos del otro. Si no, pregúntele a su dedo del pie si el tejido del pie es igual al del tejido del ojo, o el tejido de una de sus venas, o el tejido del corazón. Es totalmente diferente. Son diferentes, hay diversidad, pero tienen que funcionar en unidad para hacer un cuerpo. Y cuando el apóstol habla de esa diversidad que hay en el cuerpo, habla de los ministerios. Y yo sé que hay mucho que decir de los ministerios. Creo que hay cierta mala interpretación de los ministerios cuando nos dice el apóstol Pablo que los regalos después de la salvación, después de llevar cautiva la cautividad, estoy citando literalmente Efesios capítulo 4, la primera parte, Él dio dones a la iglesia. Y esos dones son los ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, ¿verdad? Hay mucho que podemos decir al respecto, pero yo no quiero que nos quedemos en lo controversial del tema, sino que vayamos a la razón por la cual el Señor Jesús llevó cautiva la cautividad, para ser literal, y dio dones a la iglesia. ¿Para qué hizo eso? ¿Para qué hizo eso? Podemos resumirlo en el versículo 13 en adelante, y quiero leerlo rápidamente. Dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Ese es el fin. El fin es que lleguemos a la madurez. Ahora, permítame decir, dice que todos lleguemos a la madurez. La madurez de la que está hablando aquí no se trata de jerarquía espiritual, no se trata de que usted es un ministro con un título u otro ministro con otro título. La madurez aquí es algo para todos, absolutamente todos, ¿verdad que sí? Y es algo que lo alcanzamos solamente y únicamente en la práctica. Es por eso que el apóstol Pablo habla tanto en sentido común y habla tanto en plural. Nunca habla de él solo, sino de nosotros. Usted puede leer el pasaje completo, el capítulo completo, y prestar especial atención al plural. No se está hablando de algo singular, es siempre en plural. ¿Por qué? Porque es sola y únicamente en la práctica de la vida cristiana con otro creyente que llegamos a crecer. Es decir, usted puede saber, usted puede conocer, de estudiar la palabra usted solo,
pero usted no puede aplicar la palabra usted solo y crecer espiritualmente. ¿Ve? Para usted crecer espiritualmente tiene que haber una relación con otros creyentes. Y esa es la razón por la cual en nuestra iglesia los grupos son tan importantes. Hago énfasis en eso porque esta semana comienzan los grupos, ya esta semana. Y por ejemplo, una de las cosas que nos permite crecer en el ambiente y el contexto de un grupo que no nos permite crecer en el ambiente y contexto de un servicio dominical como el que estamos teniendo ahora es el amor. La palabra dice: amaos los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y podemos decir una y otra vez tantas cosas acerca del amor. Y yo quiero pensar que la mayoría de ustedes me ama. Quizás porque aprecia los sermones, quizás porque aprecia cualquier cosa de mí, o ama a alguno de los miembros del equipo de alabanza. Pero permítame decirle que ese amor es todavía un amor superficial. Porque si usted no es mi familia, y si usted no es parte del liderazgo, si usted no trabaja conmigo de cerca, usted no me conoce bien, usted no conoce mis defectos. Si tengo mal genio o no, usted no lo conoce. Mis fallas, usted no las conoce. De modo que su amor por mí, o por cualquiera aquí al frente, o el amor que se pueda practicar, en el contexto de un servicio dominical, es un amor superficial. No es el amor verdadero y profundo con el que Dios nos ama y el amor que Dios nos llama a practicar los unos con los otros. Sin embargo, si usted me llegara a conocer bien y supiera mis fallas, ¿se lo puedo decir en otras palabras? Si usted conociera mi pecado, quizás no me amaría igual. O quizás el amor de Cristo sea tan real en usted y entonces usted pueda crecer en su experiencia de amor y amarme. ¿Me explico? El amor practicado cuando hay relaciones es mucho más profundo que el amor superficial. Y la única manera de crecer en nuestra relación con Dios es en nuestra relación con los demás. Es la única manera. Como dije hace 2 semanas, usted puede ser un cristiano con una cabeza grande, pero incapaz de hacer absolutamente nada porque sabe mucho. Si usted no lo practica, usted no crece espiritualmente. Dice el versículo 14, estoy todavía en el contexto, Efesios capítulo 4, entonces ya no seremos. Ahora, nótese que el apóstol Pablo ha estado explicando cómo es que invertimos, cómo es que gastamos esos millones espirituales, cómo es que practicamos, cómo es que experimentamos el poder de la vida cristiana, ¿verdad? Ahora, en el versículo 14 comienza a decirlo desde una perspectiva negativa. En otras palabras, comienza a decirnos cómo la vida cristiana no es, cómo no luce. Me encanta que es tan claro que nos dice cómo luce y cómo no luce, para que no haya confusión. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Permítame decir algo. Esto de la verdad y de seguir corrientes de falsas doctrinas y demás es algo serio, muy serio, que está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo. Hay falta de conocimiento. No hay madurez espiritual. Por eso cualquier loco se levanta con una falsa doctrina y miles o millones lo siguen. Permítame recordarles las palabras del Señor Jesús, que dijo que ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos los que van por él. Jamás usted categorice a alguien como auténtico porque es seguido por muchos, porque muchos en aquel día vendrán en mi nombre diciendo yo hice milagros, yo hice esto, yo hice aquello. ¿Y qué dice Jesús? Él le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Y es triste la realidad en la que estamos viviendo, donde hay tanta ignorancia espiritual, a pesar de haber tantos recursos espirituales, y eso es porque no hay madurez espiritual, porque las personas se han quedado satisfechas con venir, entre comillas, venir a la iglesia. Digo entre comillas porque tal cosa no existe. No venimos a la iglesia, somos la iglesia y venimos a la reunión de la iglesia y es muy rica. Pero la ignorancia espiritual que hay hoy por hoy es tan grande que aún nosotros, en el lenguaje que usamos,
decimos, no, vamos a la iglesia. Y está tan profundo eso en nuestro lenguaje que no es la forma en que hablamos. Tenemos que cambiar las cosas. Yo quiero que piense por un momento en el resultado de las tantas falsas doctrinas que hay en todo el mundo hoy por hoy. Si el apóstol Pablo estuviera aquí y ahora nos recordara una y otra vez lo mismo que el Señor Jesús dijo, que vendrán muchos falsos en su nombre y que en su nombre harían tantas cosas, y nos dio diferentes formas para identificarlos, tenemos que pelear en contra de eso. Eso es nuestro enemigo, no es nuestro amigo. No es suficiente callarnos, no es suficiente ser prudentes, entre comillas, y nunca hablar, nunca decir no. Tenemos que luchar contra todo argumento de la falsedad, contra toda mentira, contra toda falsa doctrina, contra todo lo que se levanta y presentan las cosas tan bien que parecen ser verdad, pero en realidad no están predicando a Cristo. Ahora, dicho eso, vamos al versículo 17, que es en realidad lo que nos corresponde hoy. Ahora, nótese cómo comienza el versículo 17, cuando habla de cómo no es la vida cristiana. De nuevo, está dándonos un concepto totalmente claro, qué es lo que es y qué es lo que no es. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios. Quiero que por favor se quede ahí en pausa y vayamos al versículo 1 del capítulo 4 y veamos el contraste que usa Pablo. En el capítulo 4, versículo 1, estaba comenzándonos a hablar de cómo es la vida cristiana. Aquí se nos dice cómo no es la vida cristiana, ¿verdad? Mire cómo lo dice en el versículo 4, ya lo leímos, en el capítulo 4, versículo 1, perdón. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida práctica, una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Ahora les dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Y claro, esta es la versión Nueva Traducción Viviente, que traduce el significado completo, no es una traducción literal. Si usted lee, por ejemplo, la Reina Valera del 60, que sí es una traducción literal, no estoy diciendo con eso que sea la mejor, es una traducción literal, usted va a ver que dice, yo les digo esto y testifico en Dios o en el Señor. Y la imagen que está usando en el lenguaje literal, en el lenguaje original, en el griego, es que él estaba diciendo esto y después dice, y testifico, está usando una imagen en un medio, en un juicio. Cuando alguien es un testigo que ha visto, que ha oído, que ha experimentado y por lo tanto su testimonio es válido. Y no solamente ha usado dos cosas para validar su testimonio y para enfatizar en lo que está diciendo, que él lo dice, que es un testigo, sino que dice en el Señor. En otras palabras, si usted tiene alguna duda de algo, quede totalmente convencido que esto viene de Dios. Ahora, esto es tan importante para nosotros hoy. ¿Por qué es tan importante? Cuando leemos los primeros 3 capítulos de Efesios y entendemos la gracia del Señor, por ejemplo, para repetir y usar los mismos ejemplos que he hablado ya, el hecho de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, el hecho de que ya hemos sido sentados en lugares celestiales, por supuesto está yendo atrás a la eternidad y al futuro a la eternidad, y son argumentos que Pablo usa y que yo he usado en varias ocasiones para decir, nuestra salvación es segura. Dios no está jugando a ver a quién salva y para ver si te comportas bien y entonces te salva, o para si no te comportas bien entonces no te salva. No es así. Y claro está, muchas personas, especialmente aquellos que no han sido redimidos, aquellos que no han tenido un encuentro real con el Señor, dice, ahí está mi escape. Ahí está mi escape. Él dijo que yo soy y me sentó en lugares celestiales, ahora yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ahí estoy hablando en un buen caribeño. Yo quiero decirles lo siguiente: el creyente que ha nacido de nuevo no puede, es incapaz de regresar a la vida de pecado y de vivir constantemente en la vida de pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Hemos sido realmente libres del pecado. Si usted se pregunta por qué usted está luchando con algún pecado, permítame terminar, vamos a verlo enseguida. De modo que lo que el apóstol Pablo está haciendo es clarificando cómo es que la vida cristiana no luce.
ya no vivan como los que no conocen a Dios. Ahora, si usted lee eso, los que no conocen a Dios, en el lenguaje original, en la traducción literal que ofrece la Reina Valera, dice los gentiles, lo cual puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Porque hasta el momento usted y yo hemos entendido que nosotros todos, los que no tenemos sangre judía, yo no tengo sangre judía que yo conozca, yo soy cubano y no soy judío y por lo tanto soy un gentil. Es decir, hemos visto hasta el presente que ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Que de hecho eso nos habla un poquito acerca de la raza judía y cómo los judíos terminaron siendo tan racistas. Pedro era un gran racista. El que no es judío es gentil. Hay dos razas nada más. Algo parecido a los griegos. El que no es griego, el que no sabe hablar griego, es bárbaro. Algo totalmente lejos de lo que Dios estaba intentando hacer. Cuando dice aquí gentiles, se está refiriendo al comportamiento de un gentil antes de la gracia. Es decir, antes de que Jesús viniera, estaban los que conocían de Dios, los judíos, incluyendo los prosélitos. Los prosélitos eran los que no eran judíos, los gentiles, que pasaban por un proceso para conocer a Dios y ser prosélitos, conocer a los judíos o ser en cuanto a religión judío, y por lo tanto tenían conocimiento de Dios. Aquí la palabra gentil significa básicamente alguien que no conoce a Dios. No es la interpretación literal de lo que es un gentil. De otra forma nosotros no estuviéramos allí, ¿verdad? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos, escuche ahora por favor, lo que va a seguir es una serie de condiciones, de causas y efectos, causas y producto, resultado, fruto, para hablar en un término más bíblico, más conocido por la iglesia. Y esto nos va a ilustrar la condición de los que no tienen a Cristo, de los que no tienen la vida nueva de la cual estamos hablando. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Yo quiero que usted piense por un momento en la confusión tan extrema que tiene el mundo hoy por hoy, que a lo malo le llaman bueno y que a lo bueno le llaman malo. Que si siguiéramos las corrientes de este mundo, hoy no pudiéramos referirnos a él o ella. ¿Saben de lo que estoy hablando? Mi esposo y yo estábamos viendo un video no hace mucho de un servicio en inglés de esta canción de David Crowder, ¿cuánto nos ama? Él nos ama, oh, Él nos ama, ¿verdad? Y por supuesto era una llamada, entre comillas, iglesia de homosexuales. Y por respetar, decirle a un género él o ella, por seguir esa corriente, esa confusión, se estaban refiriendo a Dios como no él. Yo digo, wow. ¿Hasta dónde ha llegado la confusión? Causa y efecto. Dice que ellos están irremediablemente confundidos. No hay solución para esa confusión. Ahora dice, tienen la mente llena de oscuridad. Y después nos dice por qué. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Si Dios no está, consecuentemente no hay luz, hay solo oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron. Ahora dice el por qué. ¿Por qué están en esa condición? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. ¿Saben por qué hoy hay corrientes que no le podemos llamar a él o ella? Y muchas otras corrientes pudieran usar diferentes ejemplos. Les voy a decir por qué. Porque han cerrado la mente a Cristo y el corazón lo han endurecido. Lo han endurecido. Y esa es la condición que favorece lo siguiente. Dice el versículo 19, han perdido la vergüenza.
ya no hay vergüenza. Y si tú y yo tenemos los pies en la tierra, podemos mirar alrededor para ver que ya no hay vergüenza. Viven, es decir, este es el centro de su vida, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, esto no es la vida cristiana, que nadie se equivoque. Por sus frutos los conoceréis. Alguien que puede libremente practicar todo esto no es un hijo de Dios, no conoce a Dios, no tiene la vida eterna, no tiene el Espíritu Santo. Dice ahora, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Ya que conocieron a Jesús y conocieron la verdad que procede de Él, ¿cuál verdad? Que hemos sido realmente libres del pecado, que somos nación santa, que en ti habita el Espíritu Santo y nada ni nadie lo puede quitar de ahí. Se entristece cuando tú haces algo incorrecto, pero queda allí sufriendo, pero queda. Esa es una verdad inconmovible, nadie lo puede quitar. Han conocido la verdad que procede de Él. Entonces, porque nosotros no vivimos esa vida y porque hay una verdad mayor en nosotros, entonces desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Amigos, todo lo que hay allá afuera es precisamente eso: sensualidad y engaño. Engaño. Yo creo que el mundo sigue estando hoy como estaba la mujer samaritana, que estaba buscando significado, identidad, realización, propósito en su vida, en relaciones. Y por eso había tenido 5 maridos y el que últimamente tenía no era su marido. Y cuando se encuentra con Jesús, ella estaba buscando agua y Jesús usa, por supuesto, esta experiencia para enseñarnos algo. Y él le dice, si tú bebes de esa agua vas a tener sed de nuevo, pero si bebes del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. En otras palabras, vas a ser saciado. Yo creo que hoy por hoy, como en los tiempos en que Pablo le escribió a esta iglesia en Éfeso, lo que hoy es Grecia, toda el Asia Menor, hoy 2000 años atrás, todavía sigue habiendo mucha gente que está buscando ser saciado. Y la sensualidad de hoy, sensualidad que hoy no siempre se manifiesta en el ámbito de la sexualidad, a veces se manifiesta en diferentes formas, es siempre buscando la próxima experiencia, lo que te hace sentir. Ahí está la palabra clave, sentir, la sensualidad. Este show de TikTok me hace sentir esto, aquello me hace sentir lo otro. Yo sé que hay mucho humor y no estoy diciendo que el humor es malo, el humor es bueno, no me malentienda. A mí también me gusta mucho el humor, pero el humor sin Cristo es basura. Te engaña por un momento y te hace sentir y te ríes y demás, ¿y después qué? Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen, usted puede subrayar eso, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Otra palabra, versículo 24, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo, justo y santo. Quizás usted se ha estado preguntando todo este tiempo, bueno, si yo he sido realmente habitado por el Espíritu Santo, si Dios realmente habita en mí, si Él realmente me escogió y Él no se confundió desde antes de la fundación del mundo, si Él realmente me tiene sentado en lugares celestiales, ¿por qué puede ser que yo hoy, aquí y ahora, estoy enfrentando esta tentación? ¿Por qué es que este pensamiento viene a mi mente? ¿Por qué es que yo puedo hacer esto o hacer aquello? Hablando de pecado, literalmente pecado. La idea que nos da el apóstol Pablo aquí, eso es algo realmente fácil de entender, es sencillo de entender y yo quiero presentarlo así. En cambio, dejen
Que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Vístanse del nuevo hombre. Es lo que está diciendo. Esta semana pasada yo he estado haciendo mucho en mi casa. De hecho, si alguien se pregunta qué ha pasado con esa nariz así rota, jugando, especialmente en el servicio de inglés, le decía a todo el mundo, pues tienen que orar mucho por Ámbar, porque la violencia doméstica en mi hogar está por el cielo. Y por supuesto que no. Y todo el mundo que conoce a mi esposa Ámbar y la ve que es pequeñita y chiquita, y pues dije, no, pastor, tú estás jugando. Claro que estoy jugando. He estado remodelando mi hogar y me ha sido difícil conseguir ciertos contratistas, y he hecho un poquito de todo, incluyendo un poquito de framing, y una madera que tenía un metal cayó en mi nariz y me arruinó la nariz, y pues en 2 semanas eso no se va a ver, no se preocupe mucho. En todo ese proceso, antes de salir a cualquier lugar, pues uno está sudando, sucio, lleno de polvo, con el pelo blanco por el polvo que a veces se produce en la remodelación y construcción y demás, y cada vez que uno tiene que salir, uno tiene que bañarse o enjuagarse y cambiarse de ropa, porque uno está sucio y apestoso, no está presentable. La idea que está dando el apóstol Pablo es precisamente esa: cámbiate de ropa. ¿Es así de fácil? Sí. La diferencia está en que el que no tiene el Espíritu Santo no tiene otra opción que simplemente continuar siendo esclavo del pecado. No hay otra persona en él, no hay nada del exterior, no hay ayuda divina, no hay algo superior que le ayude, y por lo tanto la opción es continuar viviendo en el pecado, continuar en la oscuridad, en la sensualidad, en el engaño. Permítame decirle que las personas que optan por vivir así y viven esclavos del pecado, las consecuencias del pecado, el dolor, los resultados de vivir en la oscuridad por la ausencia de Dios, terminan siendo claramente visibles. La destrucción que causa el enemigo en sus vidas, en sus familias, en su comunidad, termina siendo claramente visible. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es: ustedes tienen una opción, ustedes no tienen que vivir así, ustedes tienen el Espíritu Santo. Quítense esa ropa y vístanse de Dios. Es lo mismo que Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí dice, en cambio, dejen que el Espíritu Santo. Está hablando de un intercambio de voluntad. Está hablando de permitirle al Espíritu Santo. ¿Cómo que permitirle al Espíritu Santo? Sí. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo es una persona que sufre, una persona que tiene voluntad, una persona que toca la puerta y espera, y si tú no le abres la puerta, pues él se queda esperando. Por lo tanto, tienes que abrirle la puerta y decirle al Espíritu Santo: aquí está, aquí estoy yo, aquí está mi voluntad. Yo quiero dejar que seas tú y no que sea yo, porque si soy yo, tú tienes la habilidad, tú tienes la capacidad de hacer lo que es incorrecto por tu naturaleza pecaminosa, pero también tienes la capacidad de vestirte de la santidad de Dios. Y lo que dice aquí es que el Espíritu Santo, permitan que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a renovar tu mente? Como dijo el apóstol Pablo a los cristianos en Roma: renovados por la transformación de vuestro entendimiento. ¿Cómo que tú le permites eso al Espíritu Santo? Te voy a decir cómo se le permite: hablando, comunicándose, hablando con Él. No es suficiente orar al Señor por la mañana y decirle: Señor, buenos días, gracias por este día. No es suficiente. Eso es una vida cristiana chatarra. No es suficiente orar y decirle: Señor, gracias por estos alimentos. Qué bueno que eres agradecido. Pero el Señor tiene algo mucho más para ti. Él tiene millones espirituales. Él tiene un tanque lleno de gasolina y un motor V8 para que experimentes el poder de Dios. ¿Cómo puedes experimentarlo? Permitiéndole al Espíritu Santo. Tienes que dedicarle tiempo a Él. Tienes que enfocarte en tu vida devocional. Es algo que no es tan complicado. Tiene que haber una decisión. Tú tienes que ser objetivo y decirle: no, yo tengo que dedicar tal tiempo. Y si tú no eres una persona de mañana, pues hazlo de noche, pero dedícale un tiempo. ¿Cómo es que Él cambia nuestros pensamientos?
¿Y cómo es que Él puede los pensamientos de Dios? Permítame decirle que no es a través de ninguna profecía, de ningún charlatán que venga a hablar 3 palabras en lengua y decirte cualquier cosa que Él piense o imagine. No, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. La tenemos en diferentes versiones en nuestro celular. La tenemos en cualquier forma, audible, en YouTube, visual por videos. ¿Cuántas excusas vamos a poner para no oír la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cambiar nuestros pensamientos, que son los que producen las acciones? Toda acción tiene por materia prima pensamientos. Y por supuesto, si todos tus pensamientos son alimentados por TikTok y por Facebook y por toda la porquería que hay allá afuera, esa es la vida que va a producir. Es por eso que aunque el Señor ha equipado un motor grande, la llave no está ahí, no ha prendido todavía. Tú tienes que prenderlo. Está en tus manos, tú tomas la decisión. Él quiere, Él siempre está dispuesto. La palabra de Dios está aquí, siempre está a tu alcance. Dios está, como dice uno de los autores, a 24 pulgadas de distancia de ti. 24 pulgadas es de la rodilla al piso. Allí está y allí lo vas a encontrar. Todo lo que Dios nos está diciendo hoy es que no tenemos que vivir como el mundo. Tenemos que vivir diferente al mundo. Si tú eres verdaderamente cristiano, tienen las personas en tu casa, tienen las personas en tu trabajo que saberlo. Si nadie sabe que tú eres cristiano, pues entonces es hora de cuestionar qué tan cristianos somos. Y Dios no va a poder jamás transformar el mundo por cristianos que son tan mundanos que no se parecen a cristianos. Esa no es la forma. La forma es vestidos de Dios. La forma es vestidos de la santidad y la justicia. ¿Saben qué es la justicia? Es hacer lo correcto. Es hacerlo. No hablar de eso. No, es hacerlo. Esa es la justicia de Dios. Justicia verdadera. Seguir nuestra conciencia, que no podemos ser mentirosos. Los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Búsquelo en su Biblia, es un pasaje bíblico. Yo no sé dónde está ahora porque tengo una mente muy pequeña. Pero la Biblia dice, los mentirosos no entran en el reino de los cielos. No sea mentiroso. Y usted sigue leyendo y lo dice literalmente. El que mentía, deje de mentir. El que practicaba este pecado, deje de hacerlo. Es una decisión. Haga la decisión. Vivamos como hijos de Dios y experimentemos el poder de Dios. Vivamos en la riqueza espiritual que Dios nos ha llamado a vivir. Vivamos montados en un V8, no en un V4 o en un motor de 4 cilindros. Que Dios les bendiga ricamente. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cualo Zamorano y estoy muy contento de decirles que este próximo 3 de septiembre voy a estar en Brandon, Florida, celebrando el 10º aniversario de la Iglesia Familia Multicultural con una noche de adoración. Así que los invito a que nos acompañen y juntos celebremos lo que Dios ha hecho y va a hacer. Nos vemos pronto. Abre los cielos, tu espíritu derrama hoy, ven con tu fuego. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Mira yo, a tu manera yo lo haré. Oh, yo te seguiré. A tu manera yo lo haré. Oh, yo te seguiré. Welcome to our study of the Gospel of John. I have fallen in love with the work of Paul as I've studied the book of 1 Corinthians, and I believe you will too. This is where Jesus taught in Capernaum, and you have to understand this scene.
The Lord is my shepherd. And over the next 6 weeks, we're going to look deeply into the 23rd Psalm. Right Now Media. It's for groups. It's for personal devotion. It's for parents. The bullseye of parenting is to raise children who become like Jesus. It's for kids. This is Phil. We're digging into the Bible, which, as we've mentioned, is more than just a book. It's for tough times. So when you recognize that you're trying to have a conversation with your spouse and they're not ready to talk, it's not helpful to keep pressing them. It's for every phase of life. If you've made mistakes with money, you know what that makes you? Over 12. And now, it's yours. We've purchased a Right Now Media subscription for everyone in our church. So check your inbox for the digital invitation and download the app for instant access to thousands of biblically based videos. Get equipped. Get inspired.